Entonces lo que vamos a estudiar, chicos, el día de hoy es la sílaba, ¿no? Sesión número 15 ya de la materia de gramática. Como ustedes pueden ver en este caso en pantalla, tenemos una serie de palabras, ¿ok? Ya, por ejemplo, tenemos la palabra menú. La palabra menú en este caso la podemos dividir, ¿no? Me, primera sílaba, y luego nu, ¿ok? O por ejemplo la palabra libertad. La palabra libertad la podemos dividir en libertad, ¿ok? O por ejemplo la palabra canción la podemos dividir en canción, ¿ok? O por ejemplo la palabra aéreo, no, la podemos dividir A, E, B, O, ¿ok? Entonces, esta se puede decir propiedad ya de las palabras, de poderse subdividir ya en unidades menores, en este caso es lo que se llama el silabeo, ¿correcto? Y estas partículas en las que se dividió la palabra se llaman sílabas, ¿ok? Se llaman sílabas. Que de alguna manera son las unidades sonoras que al final forman, en este caso, la palabra, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si podemos observar en la palabra menú, por ejemplo, ya vemos que en este caso, en la palabra, en la sílaba, perdón, no tienen, ambas no tienen la misma intensidad sonora. Hay una que tiene una intensidad sonora débil y otra que tiene una intensidad sonora más fuerte. Sí, repito una de la palabra, menú. ¿Ve? Menú. Cuando en este caso yo estoy leyendo la palabra menú, por ejemplo, en la nu hay una intensidad mayor de voz que en la otra sílaba, ¿ok? Entonces, a la sílaba que tiene la mayor intensidad de voz se le va a llamar sílaba tónica, ¿correcto? Es la que tiene mayor fuerza de voz en la oración. Perdón, en la palabra. Todas las palabras van a tener una sílaba tónica. Todas, estén o no estén con tilde, ¿ok? La tilde en este caso es una grafía que sí me va a indicar en este caso la ubicación de la sílaba con mayor fuerza de voz. No siempre se va a tildar en todas las palabras, ¿ok? Hay palabras que no tienen en este caso, no tienen mayor, o mejor dicho, tienen mayor fuerza de voz, pero no necesariamente se tilda. Por ejemplo, la palabra libertad, nuevamente lo vamos a silabiar. Li, por ejemplo, ¿no? La palabra libertad, ¿sí? Libertad, ¿sí? Entonces, cuando en este caso yo pronuncio la última sílaba, libertad, hay un mayor registro de voz, ¿correcto? Cuando hay en esa alza de registro de voz, en este caso, esa última sílaba también es una sílaba tónica, pero a diferencia de menú, por ejemplo, en la sílaba tónica libertad, por ejemplo, en la última sílaba no hay una tilde. Al no haber una tilde, al no haber una tilde, ok, en este caso igual sigue siendo una sílaba tónica, sigue siendo una sílaba tónica, ok. Entonces, si bien la tilde a mí me va a indicar sílaba con mayor fuerza de voz, no necesariamente es en todas las palabras, ¿correcto? Y en este caso la sílaba átona es aquella que tiene la menor fuerza de voz, ¿no? Tiene la menor fuerza de voz. Y en este caso pueden haber varias, en este caso varias, este, pueden haber varias sílabas átonas, ¿ok? Entonces, la sílaba ya es una letra, puede ser vocal o conjunto de letras, que se pronuncia con una sola emisión de voz. Las sílabas se pueden clasificar en sílabas tónicas, aquellas que tienen mayor fuerza de voz,
y sílabas átonas que tienen la menor fuerza de voz. ¿Ok? Eso es lo que tienen ustedes que en este caso entender. Ahora, otro conceptito que tenemos también que entender es la clasificación de palabras por el número de sílabas. ¿Ok? O sea, las palabras se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de unidades, cantidad de sílabas que podemos dividir la palabra, ¿correcto? Eh, si bien las palabras se pueden considerar como monosílabas o polisílabas, según tengan una o más de una, pero para poder en este caso captar una mejor variabilidad de las palabras, consideremos una clasificación un poquito más amplia. Por ejemplo, las bisílabas son aquellas que tienen dos sílabas. Por ejemplo, la palabra adiós, si la vamos a escribir acá, por ejemplo, acostadito, escribo la palabra adiós, ok, ya. Por ejemplo, aquí tenemos la sílaba A. La sílaba A en este caso, esta parte, ok, porque genera un solo sonido. Y Dios en este caso es todo junto, ya, pero, profesor, pero, por ejemplo, yo puedo dividir ahí las dos sílabas, las dos vocales la puedo dividir. No, ya, no se va a poder. ¿Por qué? Porque en este caso, al momento en este caso eh, al momento en este caso eh, de hablar, al momento de pronunciarla, tú no vas a decir a, ti, os. Nosotros primero pronunciamos la A y después Dios. Lo, en este caso, lo señalamos o lo pronunciamos todo junto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esas palabras que tienen dos sílabas se llaman bisílabas. Hay que guiarnos más bien del prefijo, ¿ok? Cuando hablamos de trisílabas, hablamos de palabras de tres sílabas, ¿no? Por ejemplo, si la vimos la palabra limeño, li, me, ño. Tetrasílabas son aquellas palabras que tienen cuatro sílabas, ¿no? Pentasílabas, aquellas que tienen cinco sílabas. Hexasílabas son aquellas que tienen seis sílabas. Heptasílabas, aquellas que tienen siete sílabas. Octosílabas, aquellas que tienen ocho sílabas. Y si hay una palabra que tiene más de ocho sílabas, ya es una polisílaba. Polisílaba quiere decir varias sílabas, por eso el prefijo poli. Y monosílaba es aquella palabra que tiene una sola sílaba. Por ejemplo, en este caso, la palabra sol. La palabra sol es una palabra que tiene una monosílaba. A ver, sepárame la palabra sol. No vas a poder. Ok, o sea, por lo menos en sílabas no vas a poder. Porque el sonido es uno solo. Sol. No hay más sonidos que compongan las palabras, ¿correcto? Entonces, recordemos aquí. Monosílabas, aquellas palabras que tienen una sílaba. Y de ahí ya nos fijamos en el prefijo. Bisílaba, dos sílabas, trisílabas, tres sílabas, tetrasílabas, cuatro sílabas, pentasílabas, cinco sílabas, hexasílabas, seis sílabas, heptasílabas, siete sílabas, octosílabas, ocho sílabas. Y ya más de ocho, que ya es un poquito más complicado que hayan palabras de más de ocho sílabas, igual se les considera polisílabas.